y en un radio menor. ¿Ok? Nuestro pulmón derecho se divide a su vez entre lóbulos superior, medio y inferior, y en el pulmón izquierdo, lo que aquí dibujan, simple y sencillamente en dos, superior e inferior. ¿Ok? Obviamente en el medio, para el corazón, pero no tenemos que saber. ¿Por qué nos importa saber esto? Porque el desarrollo de nuestro sistema respiratorio, chicos, se da a partir de la cuarta semana. ¿Ok? Cuarta semana. ¿Ok? A partir de la cuarta semana. ¿Ok? Comienza a partir de dos orígenes. Tiene el sistema respiratorio tiene doble origen. Uno es endodérmico, ¿ok? Y el otro es mesodérmico. Eso está muy en relación con el sistema gastrointestinal, porque el sistema gastrointestinal también tiene ese mismo origen, endodérmico y mesodérmico. ¿Ok? Algunas cosas derivan del mesodermo y otras cosas derivan del endodermo. Igualmente aquí, el endodermo principalmente en el sistema respiratorio que nos compete en este momento es el epitelio. ¿Ok? Obviamente el epitelio no es único en todo el sistema respiratorio. El epitelio va cambiando a medida que va descendiendo el sistema, las vías respiratorias. ¿Okay? La carina, como respaldo anatómico importante, nos permite justamente. ¿Qué es la carina? La bifurcación de la carina. No, el bronquio derecho y el bronquio izquierdo, que es carina. ¿Okay? ¿Cuál es el respaldo anatómico para ubicar la carina? ¿Cómo se llama esto de acá? El ángulo del bis. El ángulo del bis. ¿Okay? Aquí a este nivel el ángulo del bis. ¿Ok? Es low bis. No es bis. ¿Ok? Es low bis. El ángulo del low bis. ¿Ok? Está aquí, en el segundo espacio intercostal. Y ahí se bifurca tráquea derecha, perdón, bronquio derecho y bronquio izquierdo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el epitelio va a ir cambiando. Por ejemplo, en la tráquea nosotros tenemos un epitelio pseudo-estratificado, cilíndrico, ciliado. Es importante este epitelio, ¿por qué? Porque el moco que tienes ahorita, ¿ok? Este moco que nos deja respirar, lo producen las células caniciformes. Las células caniciformes están en este tipo de epitelio. ¿Ok? ¿Por qué ese moquito que se produce acá en la tráquea llega a tu nariz? Por los cilios. Los cilios, ¿ok? El moco es dentro de todas las propiedades inmunológicas que tiene, una de ellas es que es movido por los cilios. ¿Ok? Los cilios de abajo hacia arriba para tu dedo y para que se mueva. ¿Ok? Muy bien. Pero hay un epitelio importante también que es a nivel de los bronquiolos. ¿Ok? A nivel de los bronquiolos, chicos, existe un epitelio cúbico cíclico. Este epitelio es importantísimo porque permite la hematosis. ¿A qué nivel del bronquiolo termina la zona de conducción? En el terminal. A partir del terminal en adelante es la zona de hematosis propiamente dicha o de intercambio gaseoso. ¿Okay? La zona de conducción son las vías aéreas que no participan en el hematosis. Hasta el bronquiolo terminal, ¿qué segmento es? 16. 16. A partir del 16 hacia abajo, ¿ok? Es la zona respiratoria, es decir, la zona de intercambio gaseoso. ¿Ok? Por eso, ¿qué tipo de epitelio permite esto? El epitelio cúbico simple que principalmente, ¿ok? Rodea, está conformado en nuestro bronquiolo terminal. ¿Ok? Muy bien. Con respecto al origen mesodérmico, hay algunas estructuras que van a derivar de aquí. Por ejemplo, el cartílago que conforma nuestro tráqueo. ¿Qué más? El tejido conectivo. Entiéndase por tejido conectivo, la pleura. ¿Ok? La pleura es aquella bolsita que envuelve al pulmón, al tipo de pleura. Visceral, parietal. La visceral es la que no está inervada, ¿ok? Y es la que está más adherida al pulmón. ¿Ok? Visceral. Y la pleura parietal es la que exista inervada. ¿Ok? Entre los dos existe un espacio pleural. Este espacio pleural tiene un líquido seroso, ¿ok? Aproximadamente entre 50 cc y máximo 60 cc, ¿ok? De líquido ahí en el espacio, porque si no hubiera líquido existe un hallazgo semiológico.
va a tener una inervación mixta y esto se debe a su relación anatómica con el casco torácico. ¿Ok? La pleura parietal, chicos, se subdivide, ¿ok?, en 4 porciones. ¿Sí? Pleura cervical, pleura costal, pleura diafragmática y pleura mediastinal. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir, la pleura parietal se subdivide a su vez en 4 porciones. Y estas porciones, justamente como su propio nombre lo dice, los nervios que van a estar por ese lado van a ser los nervios que van a inervar esa porción del pleura. ¿Ok? Antes de comenzar, tenemos que dibujar algunas estructuras que nos van a ayudar a poder identificar estos nervios que van a inervar las pleuras. ¿Ok? Esto, obviamente, chicos, esto es el diafragma. ¿Ok? En el diafragma tenemos 3 hiatos que vamos a ver después. ¿Ok? Este nervio que inerva el diafragma, que es una inervación motora, ¿cómo se llama? El frénico. ¿Ok? El frénico, chicos, es un nervio mixto. ¿Qué quiere decir? Una inervación motora y una porción sensitiva. Sensitiva principalmente a la zona central del cráneo. ¿Ok? Y motora, obviamente, a toda la porción. ¿Cuáles son las raíces del cráneo frénico? Desde C3 a C6. ¿Ok? C3, C4, C5, C6. ¿Ok? Algunos dicen hasta C5, otros dicen hasta C6. Da igual, pero desde C3 hasta C5 o C6. ¿Ok? La porción sensitiva a la que va a inervar el nervio frénico es principalmente a la porción central. ¿Qué quiere decir? A esta porción. ¿Ok? La porción periférica, que es esta de acá, ¿ok?, periférica, son los nervios costales. ¿Ok? Pero ¿qué nervios costales? Del número 6 al número 11. ¿Ok? La porción periférica del diafragma, la porción sensitiva está inervada por los nervios costales del 6 a 11. ¿Ok? Muy bien. Entonces, obviamente, aquí voy a dibujar porque fíjense que obviamente el pulmón está rodeado de la fábrica torácica, como vimos en cardio, es parte de toda la conformación o de todo el tórax. ¿Ok? Entonces, como les digo, tenemos una pleura cervical, porque obviamente aquí están las clavículas. ¿Ok? Una pleura costal, una pleura mediastinal, diafragmática, y acá mediastinal. ¿Ok? Entonces, la pleura cervical, ¿quiénes van a inervar? Nervios cervicales. Ahí no nos tenemos más problema. Pleura costal, que es la de aquí. ¿Ok? La pleura costal, su propio nombre lo dice, va a estar inervada por los nervios intercostales. ¿Ok? Pleura diafragmática. La pleura diafragmática, si se dan cuenta, tiene una porción costal y tiene una porción mediastinal. ¿Ok? Entonces, tiene una doble inervación. Esta es pregunta de examen. Parte costal por los nervios intercostales. ¿Y guaranga? ¿Ok? Mediastinal. ¿Ok? El nervio frénico. El nervio frénico que discurre por toda la parte, por la parte anterior del tórax y va a inervar la parte motora del diafragma. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir la pleura diafragmática tiene toda la inervación, nervio frénico y nervios costales. Ahora bien, ¿qué me queda? La pleura mediastinal, que solamente está inervada por el nervio frénico. ¿Ok? Nervio frénico. Entonces, de esta forma están inervadas las 4 tipos de pleuras parietales que derivan del mesodermo, que es tejido conectivo, que deriva del tejido conectivo de la hoja mesodérmica. ¿Ok? A partir de la 4ª semana.
Muy bien. Cuando por ejemplo alguna vez cuando has inspirado muy fuerte, no te ha dolido un dolor de punta de costado, al momento se llama pleuresía. ¿Ok? Eso se llama pleuresía. Entonces la pleuresía, principalmente, ¿qué pleura está involucrada? ¿Qué pleura te hizo doler? Paritaria. ¿Ok? No que hagamos patología porque Nemo 1 es básicamente un recordar de anatoficio y la parte de Nemo 2 ya son full patologías. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver ahora la parte del diafragma. Yo te digo compartir, me parece que no reconoce el celular. No sé qué es la cámara. No sé. En fin, diafragma. ¿Ok? El diafragma, chicos, tiene tres huequitos. ¿Ok? Tiene tres huequitos. Y los huequitos tienen un nombre porque pasa por ahí una estructura específica. ¿Ok? Y tienen otro nombre porque están a nivel de la vértebra torácica. ¿Ok? Entonces, el primer huequito en el diafragma está a nivel de T8 o también el hiato de la vena cava inferior. ¿Ok? El segundo es el huequito que pasa a nivel de T10 o el hiato esofágico. ¿Ok? Y por último, el huequito que pasa a nivel de T12 o el hiato aórtico. ¿Ok? El hiato aórtico. Entonces, obviamente, como su propio nombre lo dice, esta estructura que ya está acá va a ser la que va a pasar por acá. Pero a su vez también existen otras estructuras que pasan. ¿Ok? ¿Recuerdas que te dije que nervio inerva a la pleura mediastinal? El frénico también va a pasar por todo. ¿Ok? Nervio frénico. Por el nivel de T10, además del esófago, va a pasar tu amigo. Tu amigo, el vago, ¿no? El décimo característico. ¿Ok? Y por el hiato aórtico o a nivel de T12 es justamente donde más me preguntan porque pasan diversas estructuras. Primero, la aorta abdominal, no torácica, abdominal. ¿Ok? Porque entiéndase que el diafragma es un músculo que divide la cavidad torácica y la cavidad abdominal. ¿Ok? Entonces el tórax, perdón, la aorta, el corazón, en el caso de los hombres, tiene un vallador, aorta torácica y la aorta abdominal discurre por debajo y pasa por la T12. ¿Ok? Entonces, ¿qué otras estructuras pasarían por acá? Tengo aquí el sistema ácido. El sistema ácido es el sistema venoso que recoge esa sangre venosa de la parte posterior del cuerpo. ¿Ok? Y drena en la vena cava superior. El sistema ácido está compuesto por hemiácidos y la vena ácido propiamente dicha. ¿Ok? Ácidos y hemiácidos. ¿Dónde drena? En la vena cava superior. ¿Ok? Muy bien. La linfa del cuerpo, sobre todo del cuerpo izquierdo, ¿ok? El recojo de la linfa a nivel del cuerpo, la parte derecha, porque hay un conducto torácico izquierdo y hay un conducto torácico derecho. El conducto torácico derecho recoge la linfa, pero a partir del nivel del diafragma hacia arriba, nada más. El derecho. ¿Ok? Vuelvo a repetir, el conducto torácico derecho recoge la linfa del diafragma hacia arriba, de la porción. Dividamos el cuerpo por la mitad. ¿Ok? De esa mitad derecha, de la parte del diafragma hacia arriba, recoge la linfa del conducto torácico derecho. Pero el conducto torácico izquierdo es el más importante porque recoge toda la linfa que queda distribuida, es decir, de los miembros inferiores de la parte izquierda del cuerpo. ¿Ok? Entonces, la otra estructura importante que pasa por acá es el conducto torácico, que por donde discurre la linfa, por donde discurren también los kilomicrones, porque los kilomicrones son básicamente grasa.
yúgulo subclavio. ¿Cuál es el ángulo yúgulo subclavio? Entre la carótida, entre la vena yugular interna, ¿ok? Y la vena subclavia. Acá tienen una unión más o menos así, ¿ok? En esta unión de acá donde está mi dedo, ¿ok? Ahí tiene el ángulo, que se llama el ángulo yúgulo subclavio. Ahí es el conducto torácico. ¿Ok? Muy bien, si ya tengo una vena, una arteria, un conducto torácico, ¿qué me faltaría? Nervios. Entonces, por aquí pasan los nervios subcostales. ¿Ok? Subcostales. Entonces, estas son las diversas estructuras que pasan por el nivel de T12, T8, T10 y T8. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, ¿por qué necesitamos hablar del diafragma por las estructuras que pasan? Porque una de sus preguntas orales va a ser ¿cómo respiras? ¿Ok? Ténganlo por seguro que más de uno le vamos a preguntar eso. Cuando tú aventuras o te debes aventurar a decir cómo respiras, necesariamente siempre tienes que mencionar de manera inicial al músculo diafragma. Porque el músculo diafragma es el principal músculo de la inspiración. Entiéndase que inspiración es igual a contracción del diafragma y expiración es relajación del diafragma. En la inspiración, ¿para qué se contrae el diafragma? Para expandir la caja torácica y aumentar el volumen pulmonar y por lo tanto el volumen alveolar. Expiración, ¿para qué? Se relaja el diafragma, ¿ok? El tórax, de lo que estaba expandido, regresa a su posición normal, reduce el volumen pulmonar, reduce el volumen alveolar. ¿Ok? Entonces, aumenta la presión y disminuye el ¿qué presión? ¿Aumenta cuál? Aumenta la presión y disminuye. ¿Cuál aumenta y cuál disminuye? La presión intraarteriolar disminuye, acuérdense, de menos 5 pasaba a menos 8. Si pasaba a menos 8, aumentaba la presión arteriolar. Y por lo tanto, aumentaba el volumen, pero disminuye la presión arteriolar. De lo que era 0, pasa a menos 1. Entonces 0 y menos 1, ¿qué gana? 0, pasa el aire. ¿Ok? Tienes que saber cómo juega la presión intraarteriolar, cómo juega la presión arteriolar. No es decir, yo respiro porque mi entorno se controla en el espacio de la caja torácica entre el aire. No es así. ¿Ok? Nosotros somos médicos y tenemos que hablar con propiedad y aquí, cuando hablamos de gases, cuando hablamos de aire, tenemos que hablar de líquidos. Tenemos que hablar de ley de Boyle, tenemos que hablar de la presión atmosférica, de la presión alveolar, tenemos que hablar con propiedad. No es que yo inspiro porque gracias a mi diafragma se contrae. No es así. ¿Ok? ¿Bueno? Sí, porque al final de la inspiración, el volumen atmosférico no se igualaba al volumen alveolar. ¿Por qué se tiene que igualar? La imagen sería que el volumen atmosférico estaba en 0 y el volumen Al final de la inspiración. Ya. porque ya había entrado, que al inicio es que entra el aire. Ya. Y luego al final ya había entrado el aire. Entonces el volumen, la presión alveolar es la que se negativizaba más. Eso es, cuando se negativiza es al inicio de la inspiración. Cuando se iguala es al final de la inspiración. ¿Pero para qué? Para que no entre más aire. Porque presiones iguales no van a entrar más aire. Entonces tú no vas a hiperinflar. Obviamente estamos hablando de un pulmón sano. Estamos hablando de un pulmón sano. No estamos hablando de un pulmón patológico. Por ejemplo, lo que sucede en el EPOC. Estos pacientes nunca llegan a ser, siempre es menos 1. Y el aire entra en el tubo de la católica es como un inmenso. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir, al inicio de la inspiración tiene que haber un diferencial de presión para que el aire se entiende. Al finalizar la inspiración tiene que ser igual, 0,0. ¿Para qué? Para que justamente cese esa entrada de aire. ¿Ok? Y al finalizar la expiración, la presión alveolar le gana a la atmosfera para que bote ese aire. ¿Ok? Todo obviamente sucede por un cambio de presión intraarteriolar. De que era menos 5 en basal, sucede a menos 8 y luego en la expiración retorna a lo normal. ¿Ok? Muy bien.
Entonces, esta es la mecánica del ventilatorio. Ahorita vamos a ver unos ejercicios de espirometría, porque eso va a venir en tu examen teórico y parcial. ¿Ok? Muy bien. Aquí. Quiero que tengan algunos conceptos claros con respecto a la espirometría. ¿Ok? La espirometría, chicos, ¿qué es lo que sucedería en la espirometría? La espirometría es un examen, así como el EKG, les dije que el EKG es la representación gráfica del potencial de acción que viaja desde a todos los cardiomiocitos. ¿Ok? La espirometría es un examen, ¿ok? Es una prueba funcional que mide volúmenes y capacidades. Permite diagnosticar diversas enfermedades, tanto obstructivas y restrictivas, que ahorita no las vamos a tocar después. ¿Ok? Como concepto, quiero que tengan en claro que la suma de dos volúmenes me dan una capacidad. ¿Ok? Por ejemplo, volumen de reserva expiratorio y volumen residual me dan la capacidad residual funcional. Volumen inspiratorio de reserva más el volumen corriente me da la capacidad inspiratoria. ¿Ok? ¿Qué otra cosita debes saber acá? El volumen corriente es igual a 500. Ojo, estoy hablando del pulmón sano. Pulmón sano, no hablo del pulmón patológico. ¿Ok? ¿Qué otra cosa debes saber acá? El volumen residual siempre en el pulmón sano es 1200. ¿Ok? Siempre. La capacidad pulmonar total es entre 6 y 7 litros. Tú puedes coger el número que quieras. 6.000 mililitros o 7.000 mililitros. Da igual. ¿Ok? Entonces, una vez sabiendo esto, ¿qué es lo que vas a hacer en tu casa? Memorizar qué volúmenes me dan cierta capacidad y qué suma de dos capacidades me dan la capacidad pulmonar total. Porque, por ejemplo, te vamos a colocar, vamos a poner como un ejercicio sencillo. ¿Ok? Ahí es la capacidad residual funcional. ¿Ok? Si tienes un paciente que el volumen de reserva expiratorio es igual a 2500. ¿Cuánto sería la capacidad residual funcional? Ojo, no vas a tener esta imagen en tu examen, así que esta imagen tiene que estar acá. Pero, es más práctico, ¿cuánto sería? ¿Por qué 3000? Están diciendo capacidad residual funcional. ¿Qué volumen me suma la capacidad residual funcional? El volumen residual respiratorio más el volumen residual. Tú por concepto y por teoría ya sabes cuánto es el volumen residual. 1200. Entonces lo que haces es sumar más 2500, 3700. Así como inicial, suma. Nada más. ¿Ok? Eso es la capacidad residual funcional. ¿Ok? Muy bien. En base a esto, ¿ok? A esta capacidad residual funcional que era 3700. Ahora te puedo decir, por ejemplo, haya el volumen de reserva inspiratoria. ¿Cuánto sería? ¿Cómo lo sacarías? Te piden que halles el volumen de reserva inspiratoria. ¿Cuánto sería? ¿Por qué?
¿Qué más? Eso sería 4.200. Ya. Entonces, 6.000 menos 4.200. Claro, 6.000 menos. 1800, 1800. 6.000 menos 4.200. 1.800. Preguntaba. ¿Ah? 6.000 menos 4.800. Y la red. Menos 4.200. 1800, ¿no? 1800. ¿Por qué? Porque evidentemente la capacidad pulmonar total es la suma de todo. Ok, entonces si tienes, supongamos que coges 6 litros y le restas el volumen corriente y le restas la suma del volumen corriente como la capacidad residual funcional, ok, obtienes el volumen ventilatorio. Ok, por eso que debes saber de la geometría que el volumen corriente es siempre 500, que el volumen residual es 1200, que la capacidad pulmonar total es 6 litros o 7 litros, ya dependiendo qué número puedes escoger, no hay ningún problema, pero evidentemente en tu examen teórico no te vamos a colocar, por ejemplo, de las 5 opciones, no te vamos a colocar una que salga con 6 litros y otra que salga con 7 litros. Obviamente no te vamos a colocar así. ¿Ok? Te vamos a colocar en casa, saber qué volúmenes me van a sumar capacidades. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Ok? ¿Alguien voluntario para su punto? Ojo, estamos pasando las notas y hay varios que supongamos que sacaron 15 en su examen de mate, pero van a bajar porque no conocen más. Bajarán 0.5, 0.3, 0.4, pero bajan. Ojo, después no se sorprendan si ven una nota diferente a la que se en el público. Porque les dije al inicio, en seminario 1, el 15% es de sus resúmenes y de la participación. Y el 85% de las notas que sacas cuando estás parado acá. ¿Quién quiere participar? Le doy unos ejercicios para que comiencen a sumar y restar. A ver, Irma. Yo me voy a intentar, yo soy el alumno. No me caiga por favor porque vale 200 dólares. A ver. Te piden que haya la capacidad vital. ¿Ok? Solo observa. Porque, a ver, explícale tu público. Ya me dan el dato de capacidad residual funcional, ¿no? Que es 3.000. Entonces, como tenemos el total de 6.000 menos la capacidad residual, que es 3.000, sería los 500 de aquí de volumen residual, volumen corriente, sería 3.500. Entonces, para llegar a 6.000 faltaría 1.500. Pero yo te pedí la capacidad vital. Esto quedaría como 4.800. Ya, ¿te entiendes ahí? Y